En 678 domingo estrenamos sección El Show del Chiste de 678. Señores, aquí arranca el Show del Chiste. Chiste 1. Pueden asesinar a Cobos. Perfil.com. En el entorno de Julio Cobos están preocupados por su seguridad. Puede haber un atentado contra Cobos. Nuestro puntaje es 9. Chiste 2. Esto es una dictadura. La idea es llegar a fin de año con el programa. Y vamos a llegar. Si no llegamos, hay muchas cosas para... estarían demostrando que son una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. No, eso está Estarían demostrando que son una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. Revista Noticias. Los peligrosos métodos de Kirchner. La irresponsable estrategia de apostar a la crispación. Y el pensador nazi que inspira a los Kirchner. Nuestro puntaje es... El crecimiento del oficialismo en las encuestas y la estrategia desesperada de la oposición. Perfil.com por Alfredo Leuco. Los K se recuperan y sueñan. La Nación por Mariano Grondona. ¿Muere o renace el ciclo de los Kirchner? Página 12. Voto a presidente. Néstor Kirchner, 34%. Julio Cobos, 18.9%. Sigue la ofensiva del gobierno contra Julio Cobos. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Sí, María Franco dispara en contra Julio Cobos, parece ser. Puede haber un atentado contra Cobos. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Miradas al sur. El publicitario que les dice a sus empleados, estamos en guerra, y trabaja para Clarín. Grupo de tareas mediáticas. Carlos Souto, foto, salió el viernes a la noche de su agencia La S, tras concluir una operación de manipulación en un medio digital. Ordenó que todos los empleados de la agencia revirtieran los resultados de una encuesta. En la misma, se preguntaba si Felipe y Marcela Noble Herrera sufrían la presión del gobierno o eran rehenes de Clarín. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Novedades en el Macrigate. Página 12. Ollarvide ordenó la detención de los 2 jueces de Misiones que autorizaron las escuchas ilegales. Un ex magistrado preso y otro prófugo. Los jueces fueron destituidos el martes pasado y en consecuencia perdieron los fueros. Horacio Gallardo quedó detenido en el sanatorio donde estaba internado por una cardiopatía. A José Luis Rey, la policía no lo encontró. Los afiches y un tango de Barragán. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. Clarín y La Nación, y apareces tú entre Biasatín y María Laura Santillán, con Nelson, con Joaquín y Julio Blanc. Los hijos de Noble y el archivo demoledor. Marcela y Felipe Noble Herrera piden además no ser víctimas de una manipulación en los análisis y no convertirse en una pieza más de la embestida del gobierno contra Clarín. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen, pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. Papel prensa. Ruptura entre Clarín y La Nación.
Miradas al sur. La Nación y Clarín comunicaron el jueves último a la Comisión Nacional de Valores que han dejado sin efecto rescindido y sin valor legal alguno el convenio entre accionistas de papel prensa de fecha 18 de agosto de 1977. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Las papeleras y un archivo demoledor. El ex gobernador de Entre Ríos y hoy miembro del peronismo federal a favor de las pasteras. La iniciativa privada más importante con la cual hemos estado trabajando en este año para poder crear puestos de trabajo en Entre Ríos es un proyecto de pasta celulósica que se va a desarrollar en la costa del río Uruguay. Crítica digital. Por su parte, el ex gobernador Jorge Busti aseguró que retomará su denuncia contra Botnia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para demostrar que genera contaminación ambiental. Botnia contamina y yo tengo pruebas. Es un proyecto de pasta celulósica que se va a desarrollar en la costa del río Uruguay. Tito, a ver usted que cada vez que piensa en Fabi fue amor, fue amor. Dígame, ante tanta burda victimización, ¿cuánto debe estar midiendo Cobos en las encuestas? 6, 7, 8. Sí. Ponele. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras cosas. Muy buenas noches. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en algunos medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. Hoy contamos con la presencia del periodista Eduardo Anguita. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido, También está con nosotros Roberto Boico, abogado constitucionalista. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, pasamos al primer tema. Tiene que ver con las encuestas que se han difundido en estos días en distintos diarios que dan cuenta de un crecimiento de la imagen del expresidente Néstor Kirchner, y esto generó un movimiento de la oposición y de algunos medios. Lo vemos. El crecimiento del oficialismo en las encuestas y la estrategia desesperada de la oposición. El crecimiento del oficialismo en las encuestas fue reconocido estos días por todos los medios opositores. Perfil.com por Alfredo Leuco. Los K se recuperan y sueñan. Eduardo Fidanza, sociólogo y fino analista de la consultora Poliarquía, sugiere revisar esa conclusión tan difundida de que los Kirchner habían comenzado un ocaso irreversible que culminaría con la derrota en 2011. Según su opinión, las cosas parecen no estar ocurriendo tal como se previeron. El gobierno recupera popularidad. La Nación, por Mariano Grondona. ¿Muere o renace el ciclo de los Kirchner? Página 12. Voto a presidente. Néstor Kirchner.
34%. Julio Cobos, 18.9%. Mauricio Macri, 15.3%. Elisa Carrió, 7.7%. La Nación. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Estos son los hechos. Esta es la estrategia de los medios opositores. La semana pasada, estos afiches persecutorios, intimidatorios, que señalan desde el anonimato y desde la cobardía del anonimato a periodistas independientes. Estos son los hechos. Esta es la estrategia de los medios opositores. ¿Puede haber un atentado contra Cobos? Sigue la ofensiva del gobierno contra Julio Cobos. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Sí, María Franco dispara contra Julio Cobos, parece ser. ¿Puede haber un atentado contra Cobos? Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. ¿Puede haber un atentado contra Cobos? Cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Denuncian coimas en negocios con Venezuela. Según Carrió, el dinero de las coimas era para los Kirchner. Cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Bueno, muy bien. A ver, Eduardo, ¿qué está pasando, como decía un amigo mío? Bueno, respecto de este informe, a mí no me extraña que suba Néstor Kirchner en las encuestas, no porque yo me pase todo el día mirando encuestas, sino por una cantidad de hechos públicos muy notorios del último tiempo. En primer lugar, un crecimiento sostenido de la economía, los intentos clarísimos de desestabilización a través de impedir que se instale una mujer en el Banco Central como Mercedes Marco del Pont, con todo lo que significa ella, con terminar una etapa de la deuda, con los pros y los contras, pero una estrategia sólida que no es nueva, que incluso fue acompañada por personas que después ahora se mostraron escandalizadas, como el ex presidente del Banco Central. Pero más allá de las cuestiones de orden económico, yo creo que hay algo muy significativo de este año, que no fue en los años anteriores, que llevó muchísimos años, que es un territorio común entre nuevas voces de la comunicación, la CGT, sectores muy importantes de la CTA, que están en este momento logrando un entendimiento muy grande, junto con esto los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos. Y lo quiero graficar en una imagen. Cuando se hizo la marcha a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, era una marcha que seguramente hace muy poco tiempo, hace un año, por decirlo groseramente, nadie hubiera apostado que hubiera habido una marcha a favor de la ley que fuera masiva, pero que además no tuviera a periodistas y comunicadores tradicionales, sino las nuevas voces, que son viejas voces de ejemplos para la sociedad. Yo les aseguro, para mí, ver a Estela de Carlotto, a Julio Piumato, al negro Víctor Heredia, no sé, por decirle, juntos, gente que después se vuelve caminando a su casa, me pareció la imagen más extraordinaria. ¿Y quiénes hicieron posible esto, más allá de que es una pelea vieja? Y bueno, fue precisamente este gobierno, y que tiene Néstor Kirchner como figura política central. Roberto, ¿qué pensás? Sí, me parece muy gracioso la victimización. En realidad la victimización sería de la propia Constitución. Me parece que Cobos ha tenido un rol absolutamente bifronte, en el cual es miembro de la oposición, claramente establecido por sus medidas concretas, y por otro lado es la figura, es el vicepresidente de la Nación. Y lo último, que me parece muy grosero, también es el tema de la media sanción de la ley de reforma al cheque, en el cual ha hecho una clara y palmaria violación de la Constitución. Digo, ¿quién es la víctima? La víctima en realidad es la Constitución. En definitiva somos todos, ¿no? Por esta actitud realmente bifronte, incoherente, que bueno, estamos padeciendo todos, ¿no? Me parece que por ahí viene el tema. Muy bien, claramente hubo... Perdón, Barragán, adelante, sí, lo escucho. No, me quedo preocupado por si se puede haber un atentado contra Cobos. No sé si ustedes se preocupan, o sea, Anguita. No, pero Cobos, que está tomando un cariz así, yo creo que hay que tener cuidado, porque es como un Kennedy, como un John Fitzgerald Kennedy, que realmente con sus políticas puede querer cambiar tanto las cosas que quizá venga de la CIA a matarlo.
Sí, por ahí Lilita Carrillo o Marilyn Monroe, bueno, una de esas, si les queréis. A mí lo que me da la sensación últimamente es que, como una figura metafórica, te digo, tengo la sensación que vivimos durante muchísimos años en un teatro negro y que ahora prendieron la luz. Y a favor y en contra estamos viendo los hilos de todos. Para el gobierno, para la oposición, estamos viendo quiénes mueven cada objeto. Y eso me parece lo interesante. Claramente. Bueno, vamos a ver ahora un informe sobre el tema de las repercusiones de los afiches y una interpretación realmente curiosa de lo que dijo Mariotto. Lo vemos. Los afiches y la victimización de Clarín. Están ocurriendo cosas graves en la Argentina en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que tienen al periodismo en la mira y a periodistas en particular. Por ejemplo, la semana pasada, estos afiches persecutorios, intimidatorios, que señalan desde el anonimato y desde la cobardía del anonimato a periodistas independientes que integramos este grupo, el grupo Clarín. Tampoco comparto, digamos, el escrache a periodistas. ¿Qué le parece lo que dijo el senador Pichetto, que repudió ayer los escraches? No le quiero reír al tema de los afiches. A ver, dele. Yo no sé quién lo hizo, ni cuál es el objetivo que el objetivo es bastante claro. Pero puede dejar de opinar cada vez que uno va... todas sus apostillas la puede dejar para poner al pie Tiene de la razón, estoy página. insoportable, dele, a ver. Bueno, yo no sé qué es lo que quiso hacer, ni qué es lo que pretendió conseguir con ese objetivo. Primer tema. Entonces, en el mismo marco de la libertad que rescato, haga lo que se le antoje. Ahora, ¿qué opino yo? ¿Qué haría yo? A mí no me gusta. No estoy de acuerdo con esas cosas. No estuve de acuerdo nunca con ningún tipo de escrache. No lo comparto, no me gusta, no me parece saludable, no es constructivo. Es mi visión personal. Lo bueno es que se diga quién está emitiendo. Quién emite el afiche fue una incógnita, nadie dijo quién emitía. Eso, digamos, si bien es una opinión respetable como todas las opiniones, nosotros entendemos que para el pleno ejercicio de la libertad de expresión hay que decir quién firma. Digamos, esos afiches no estaban firmados y para nosotros entonces carecen de representatividad. Entre paréntesis, qué rara interpretación de estos dichos de Mariotto que hizo Clarín. Mariotto defendió el escrache con afiches anónimos contra periodistas. Entendemos que para el pleno ejercicio de la libertad de expresión hay que decir quién firma. Digamos, esos afiches no estaban firmados y para nosotros entonces carecen de representatividad. El afiche de la vía pública que los amedrenta y los tiene amenazados y asustados, que es bastante interesante, no es concluyente, pero es un análisis, digamos, comunicacional o semiológico, no sé si llega a ser semiológico, pero el texto dice: se puede ser periodista independiente y servir a la dueña de un multimedio que está acusada de apropiación de hijos de desaparecidos. Y, digamos, si uno piensa que esto está escrito desde el anonimato, y con la cobardía del anonimato, con la impunidad que da el anonimato y queriendo mandar un mensaje fuerte y agresivo, uno diría que la pregunta es una fórmula bastante débil. Se puede ser los periodistas. Otra cosa que se destacaba en este análisis es la palabra multimedios, que multimedios es la autodenominación del multimedio. Sí, es el monopolio, no es el multimedio. Cualquiera de nosotros que está en contra del multimedio le decimos monopolio. Muy interesante. Algunos monopolios. Vivir sin un monopolio de comunicación. ¿Este es un país donde hay monopolios o no? Cualquiera de nosotros que está en contra del multimedio le decimos monopolio. Muy interesante. Es interesante. A ver, ¿hay más todavía? Porque la fórmula que está acusada de apropiación, cualquiera, el anónimo que está furioso y que lo quiere atacar, no hubiera dicho que está acusada de apropiación, diría la apropiadora. Diría la apropiadora. O sea, el texto sería: no pueden ser independientes los periodistas que trabajan en un monopolio de una apropiadora. No sería una pregunta, un quizá. Sería: no pueden ser independientes los periodistas que trabajan en un monopolio de una apropiadora. No sería una pregunta, un quizá. No es concluyente, por supuesto, pero me parece muy interesante. Pero es una aproximación. Si ponemos 10 esto. Escapen a las operaciones y las campañas, investiguen, sean honestos consigo mismos. Queremos decir que nuestro objetivo es hacer periodismo. Y lo vamos a seguir haciendo, porque nuestro compromiso es con la verdad. Se desplomó la producción, se desplomaron las exportaciones, se desplomó también la venta. También las buenas noticias hay que darlas y eso es bueno. La producción automotriz aumentó 169%. Porque nuestro compromiso es con la verdad. Muy bien. Bueno, a ver, Sandra, ¿qué viste?
No, a mí me llama la atención, me llama mucho la atención cómo los monopolios, los diversos monopolios, pero bueno, sobre todo el de Clarín, no pierden, y es lógico que no le hayan perdido, la capacidad de establecer la agenda. De alguna manera, desde la marcha del 24, la marcha a favor de la ley de servicios audiovisuales, de lo que venimos hablando no es de lo que pasó en la marcha, ni de cómo se articularon los diferentes sectores sociales, ni de si hay un sector político emergente, que yo creo que sí, y que incluye a una nueva generación. No estamos hablando de nada de eso, estamos hablando todo el tiempo, y ellos también están hablando todo el tiempo, de los afiches, y ya en una primera nota que hicimos, creo que al día siguiente, apareció la palabrita amedrentar, que yo recuerdo que dije, ¿a quién se amedrentó, digamos? Porque más allá de que es anónimo el afiche, las críticas son críticas. A nosotros, no sé si se enteraron, pero nos llueven por la cabeza también. Están publicando... Durante mucho tiempo, todo el año pasado fue muy fuerte y fue muy silencioso también. Por supuesto, eso, ¿no? Porque sabemos que uno paga costos, sabemos que uno no renuncia a que lo quiera todo el mundo, pero parece que esto no es entendido por ellos de esa manera, y básicamente me parece un tema para disipar y para otra vez evitar hablar de política. Claro. Tal es así que me parece, digamos, parece sospechoso, como decía hace un rato Carlos, el tema de los afiches, ¿no? De eso estás hablando vos, de la instalación de la agenda del modo que sea. Si hace falta colgar afiches, colgamos afiches. O sea, no importa si hubo 60.000 personas manifestándose a favor de una ley democrática. Y me quedé pensando también en el título de Clarín, de que Mariotto defendió los scratches. Para mí que lo escribió el mismo de los zócalos de TN, ¿no? Porque hizo el mismo tipo de interpretación. El zocalero. Orlando. Sí, yo creo que se dijeron más o menos un resumen de lo que ha ocurrido ahí. Lo que está ocurriendo es también que el periodismo tiene una historia, un adiestramiento de omnipotencia. En el momento que aparece vulnerable frente a la mirada, a la mayor mirada del público, del lector, del consumidor de noticias, esa vulnerabilidad lo acompleja. Esto que está ocurriendo a partir de 678, que es digamos, el objetivo del escándalo, no nos adjudicaron los afiches, pero podían perfectamente atribuirnos los afiches. Yo creo que esta anécdota de circunscribieron el afiche y dar la sensación de que tienen miedo, implica también una amenaza hacia nosotros. La amenaza de que nosotros no deberíamos hablar más de los periodistas, deberíamos cerrar este programa, no hablar más de la crítica de medios, miedo, porque le generamos y evitar miedo. El debate, porque el debate es peligroso para los medios. Esta es la idea en el fondo. La censura está implícita en ese contraataque, mediático. No porque le generamos miedo, porque los ponemos en riesgo. Pero hay una cosa básica que es la responsabilidad sobre lo que uno dice. Tanto los periodistas como los políticos, como cualquiera, como un padre, una madre, eso tiene una responsabilidad sobre lo que dice, sobre lo que escribe, sobre lo que marca, y en esa responsabilidad también existe la posibilidad de una crítica. Yo creo que no es motivo para atemorizarse, no, es algo que no encuentren la razón. Pero no hay training, porque parte de la posición dominante y parte de lo que ellos, creo, algunos por lo menos, se resisten a perder, porque acá no se trata, digamos, Mañeto, Noble pueden estar defendiendo millones. Los periodistas están defendiendo un lugar donde están trabajando. Espera, que termino esta cosita solamente. Pero sí lo que me parece es que cuando muchos periodistas se acostumbraron durante muchos años a trabajar en una posición dominante, también se acostumbraron a que ninguna voz se iba a alzar contra lo que ellos decían. Sí. A mí lo que en cierta forma me da orgullo de mis compañeros, y cuando hablo de mis compañeros hablo de ustedes que están acá, es... No, de verdad lo digo, yo tal vez en esta mesa sea el que menos compromiso político tenga, y por ahí mi función es otra, pero yo he visto más de una vez a muchos de ustedes y hasta a mí mismo, cuando un tape no nos gusta, no estamos de acuerdo, bajar la línea y decir, no me gusta, no está de acuerdo, y esto no lo veo en otros canales. No veo en otros canales otros periodistas que cuando bajan un tape dicen, no estoy de acuerdo. Y eso me llama la atención. No, pero eso es censura. Digamos, esto que decía Orlando de las represalias, que no quiere decir que aunque nosotros no estemos hablando de eso, que no existan. Eso de que no vamos a trabajar nunca más, que no vamos a tener otros trabajos, que esto se termina acá. Estas cosas que de alguna manera pretende evitar la ley de medios, aunque no lo salimos a defender, también existe. ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso no sería censura? ¿No sería amedrentamiento? ¿Salimos a llorar como que hay una embestida contra nosotros? No. Eduardo. ¿Cómo ves? Dos cosas. Por un lado, a mí me da un poquito de asco esa defensa corporativa de los periodistas, que se ponen 20 conocidos comunicadores del establishment,
que tienen sus programas de televisión auspiciados por grandes empresas privadas que facturan fortunas desde hace muchísimos años y que se plantean como periodistas del mismo modo que a lo mejor el redactor del diario El Tribuno de Salta, ¿no? Eso me da un poquito de asco porque me parece de un nivel de injusticia que, como si un periodista que se dedica a economía va a juzgar con la misma vara a Molinos Río de la Plata que al pequeño productor de girasol, ¿no? Digamos, no hay derecho a que hagan eso por abuso de micrófono y de posición dominante en el micrófono. Eso con respecto a ciertos comunicadores. Y vos decías una cosa que me parece clave, que es la responsabilidad. Esto que publicamos hoy nosotros en Miradas al Sur, a mí me dio mucho más asco y me dio realmente ira. Contanos mis compañeros de la redacción de Miradas al Sur, varios de ellos pudieron hablar con varias personas que en periodismo llamamos fuentes por mantener cierta reserva de identidad. Nosotros podríamos haber mandado una cámara oculta a la agencia de Carlos Souto, que está en Perual 800, que teníamos cómo hacerlo, y mostrar cómo desde ahí se hacen llamados por teléfono, se mandan mails con identidades fraguadas, con teléfonos que les cambian los chips, que usan tarjetas, ¿Y para qué todo con eso? tecnología de computadoras para poder usar diferentes ID, diferentes modems. ¿Todo para qué? Para introducirse como lectores de las páginas web de los medios gráficos e intervenir con comentarios que nos hacen... Foros, sí, estos foros, vos terminás de escribir un artículo y te aparecen 57 comentarios, de los cuales no sabes cuántos. Estos están escritos por creativos, entre comillas, de la agencia, y a su vez los tienen como en una góndola. Entonces, para este me viene bien este que habla sobre Cobo, para este me viene bien el que habla de Barragán, para este me viene bien el que habla de Anguita o el que habla de los hijos de Ernestina. A ver, gente joven que trabaja en negro, que les dicen, pero vamos a situar, que les dicen, vos entrá con este DNI, que es de una persona real, anotate para poder opinar en ese medio con una identidad falsa y mandar lo que los creativos nuestros te escriben. Estamos hablando de un grupo de tareas. Pero hay una cosa, por eso me produce ira, porque digo, ¿qué nos pasa que no podemos llegar a esos jóvenes que trabajan en negro a través del sindicato de publicidad, que no podemos llegar a través de una inspección del Ministerio de Trabajo, que no podemos llegar con nuestra prédica, para que esos jóvenes no sientan que eso es lo que tienen que hacer? Eduardo, ¿es un trabajo o es una convicción ideológica, digamos? ¿Qué es lo que la diferencia en este caso? Les pagan. ¿Es gente paga o es gente que es militante? Les pagan en negro, les pagan relativamente poco, pero hay una promesa ahí. Hay una promesa. Si vos hacés esto, promesa explícita e implícita, porque lo ven a Souto en la foto al lado de Narváez, al lado de Macri. Sí. El jueves fue un ejecutivo de Clarín a ver cómo andaba el grupo de posteadores, porque era el día de la solicitada. No estamos hablando de un señor que lo hace por convicción. Lo hace porque es cliente. Eso implica que se alteran todas las encuestas y estadísticas. Cuando uno lee, están en contra de Kirchner 80 lectores, evidentemente esto es lo que... No, lo explico para que lo entendamos todos. Y no sabemos el alcance de lo que hace. Lo que yo sí sé es que Carlos Souto, si en este momento está viendo 678, debe estar agarrando a sus abogados, que obviamente, y debe decir, a ver, agarren a este señor, graben el tape y llévenlo a juicio. ¿Cuánto me costaría a mí llevarlo a juicio? Les digo, consultamos, y seguramente él tiene algo para decir. Es muy difícil determinar qué delitos cometen estas personas. Pero porque hace falta una regulación de los nuevos medios de si vos comunicación. querés regular, que dicen contra la libertad de expresión, contra el periodismo independiente, Facho periodismo. A ver, Roberto. A mí me llama la atención el término escrache, porque si bien recordamos, el escrache era un modo de protesta frente a la inactividad o el silencio judicial en los momentos en los cuales no se podía juzgar los delitos de lesa humanidad. Entonces, los escraches, ¿qué eran? Yo me presento con nombre y apellido y digo, este es el represor, este es el criminal que el Estado no puede juzgar. Esto no es un escrache, primero porque falta nombre y apellido, y además es un simple afiche del cual
Me parece que construye este discurso en la realidad, en ese sentido el discurso es performativo, ¿no? Entonces el escrache y aparece como una situación en la cual hay una persecución, y me parece que el escrache es otra cosa, digo, hasta yo reivindicaría el concepto de escrache en ese contexto, ¿no? Esto no es un escrache, me parece claramente, y sobre esto, bueno, cabalgar sobre las consecuencias y la intimidación, me parece que es exagerar un evento fáctico que, bueno, el periodismo también tiene esa función, ¿no? Cómo yo construyo de un evento una realidad. Y esto es construir una realidad que me parece falaz. Muy bien, cambiamos de tema y seguimos en el mismo, en realidad, en este caso, para hablar de una canción que nuevamente ha urdido el señor Barragán, en este caso alrededor de los afiches, Barragán. Sí, también, bueno, no, es medio difícil de explicar, lo único que quiero decir es que hay 3 personas que me interesa que queden afuera de todo este tema de los afiches, que son Atilio Stampone, Homero Espósito y el polaco Goyeneche, que tienen que ver con este tango. Y después escúchenlo y veamos. Muy bien, vamos a la canción de Barragán, dale. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. Clarín y La Nación, y apareces tú entre Biasatín y María Laura Santillán, con Nelson, con Joaquín y Julio Blanc. Cruel en el cartel te quejas porque hoy te ponen con Silvestre y Van der Kolk. ¿Quién te ha pegado ese papel? Yo no lo sé y dudo. Te viene al pelo estar ahí diciendo que puse el engrudo. ¿Pero qué? Si está Bonelli, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un tigre que acecha quieto. Vos, Mañeto, no estás ahí, por Dios, y sos Clarín. No te vi pegar, Héctor, ese cartel yo no te lo vi pegar. Se me cansaron las neuronas de pensar que bueno es ser víctima esta vez. Pero la verdad nadie la sabe, solo puedo presentir que a vos te viene bien tanto sufrir. Te conviene ese cartel, lo dice el corazón. El que tiene miedo parece tener razón. Quien te ha pegado ese papel, que es la peor ofensa. Vos te pusiste el cascabel, mira si es de papel prensa. Pero que tus periodistas pegados están en un afiche que nunca sabrán de quién es bien la triste foto. La ligo es loto en el cartel, que al lado de Alfano es Carlos Gardel. ¡Bravo! Muy bonito, Barragán, muy bien. Qué síntesis, ¿eh? No sé, déjeme admirarlo porque realmente es una síntesis que
evita los discursos. ¿Vos viste? ¿Vos viste? Y este viernes y sábado se está presentando el señor Barragán, justo. Es verdad, justo con... Es verdad, claro, estás en el Tazo, ¿no? El Torcuato Tazo cantando otro tipo de tangos y el viernes y sábado. Qué interrogante puso ahí, todos nos sorprendimos por lo impresionante. ¿Por qué no está Mañeto en ese cartel? ¿Quién lo perdonó? ¿Sabes quién? Mañeto. Muy bien, cambiamos de tema, en este caso para hablar de lo que dijo Eduardo Barquezá y Edu de Bonafini en el programa de Gerardo Rosín, donde estuvieron hablando sobre la inconstitucionalidad de la actitud de Cobos la semana pasada. Lo vemos. Juicio político a Cobos. ¿Por qué amerita una presentación judicial la votación que para buena parte del arco político fue legal? No. Todo lo que refiere a la coparticipación federal y a las asignaciones coparticipables, son dos incisos del artículo 75 de la Constitución, requieren una mayoría especial, la mayoría absoluta de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso de la Nación. La mayoría absoluta significa mitad más uno de los que integran ambas cámaras del Congreso. Cuando estaba el resultado de la primera votación, ahí no tenía otra alternativa el presidente del Senado que declarar rechazado el tema y archivarlo porque había perdido estado parlamentario. Es lo mismo que decir, señores, ¿nos autorizamos a violar la Constitución? Esto es lo que están votando, a ver si pueden violar la Constitución. Esto es lo que nosotros hemos llevado a la justicia acá, no es un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, es una violación de los deberes, es un delito doloso. Es una violación de los deberes. Representarse un resultado dañoso y querer ese resultado dañoso. Ahora. Muy bien, bueno, a ver, Roberto. Bueno, ¿cómo no suscribir lo que dice Eduardo, ¿no? Al cual me emparenta un poco la profesión y bueno, somos obviamente socios. Con respecto al tema, yo quiero señalar dos argumentos que han sido puestos por la oposición con respecto a este tema. Sé que es muy técnico, pero voy a tratar de ser lo más llano posible. Uno es, bueno, en definitiva, el principio general es la coparticipación. Todos los impuestos entran en una gran bolsa en la cual se reparten una serie de provincias, pero hay dos excepciones. Una son los impuestos aduaneros, que está previsto en el 75, inciso primero de la Constitución, y otros son los de asignaciones específicas de este bendito artículo 75, inciso tercero. La ley del impuesto al cheque es uno de estos casos particulares en la cual requiere las mayorías del 75.3. Pero ¿qué es lo que dicen aquellos que enfáticamente plantean la validez de esta norma? Modificaron un artículo, ¿no? Claro, lo que dicen, en realidad se derogaba el artículo tercero, que era el que asignaba específicamente, y dicen, no, la derogación es algo distinto a la modificación. Ahora yo les planteo en sentido común. Modificar es un cambio del estado de cosas, de un momento inicial a uno final. La derogación implica ese cambio, por lo tanto modificar y derogar es lo mismo. Y la Constitución no hace ningún distingo con respecto a esto. Y el segundo punto, que ha sido también una intervención bastante fuerte en la versión en el Senado, que está plasmada en la versión taquigráfica, tenía que ver con el sentido. ¿Qué pretende el constituyente? Que los impuestos, que cuando a las provincias se le detraen recursos, se le quitan recursos, se necesita una mayoría calificada. Entonces, si yo tengo un paquete de 100 pesos y pretendo sacar a las provincias 30 pesos, eso exige una mayoría especial. Ese es el sentido del artículo 75, inciso tercero. Ahora, cuando yo vuelvo los recursos a las provincias, implicaría que la provincia se beneficia, por lo tanto no pretendería en este caso buscar mayorías calificadas. Este es el argumento, por ejemplo, de Sanz, el cual es absolutamente impresentable porque la Constitución no hace estos distingos y en definitiva, cuando la nación que comprenda las provincias están realizando una política estratégica de traer recursos para asignarlos a una finalidad distinta y quizás superior, es una decisión estratégica y como tal exige, como lo establece la Constitución, estas mayorías. Cuando yo quiero retirar esta estrategia, lo que hago es, digo, bueno, basta, la política que en su momento implicó esta detracción de recursos, ahora la vuelvo al estado habitual. Bueno, también es una decisión que exige esta mayoría calificada. Ahora, Roberto, ¿qué te parece que va a pasar? Porque Fellner remitió eso y posteriormente Cobos lo volvió a remitir a la Cámara de Diputados diciendo esto es así. El presidente de la Cámara de Diputados es perfecto porque ha cumplido con el artículo 81, que cuando un proyecto está totalmente rechazado, que es el supuesto, no tiene trámite parlamentario. Ahora, la insistencia de Cobos en realidad implica la insistencia de un acto absolutamente inconstitucional. La Cámara de Diputados, aunque tenga mayoría para insistir con este proyecto, esa norma es nula.
Nula nulidad absoluta, así lo establece la Constitución. Digo, no hay forma de homologar. No es que la mayoría puede purgar este vicio, porque con ese criterio la mayoría purga cualquier vicio y la mayoría también puede cambiar mañana la Constitución. Entonces, sin ir a los trámites exigidos por la misma norma, entonces, por la mayoría hago cualquier cosa. Aquí era el tema de, si con esto termino, cuando la reelección de Menem. ¿Qué decía Menem? Bueno, si la gente me vota y la mayoría, bueno, yo me presento. Y no, la Constitución claramente le vedaba la posibilidad. Entonces, la mayoría no siempre implica la validez de la norma. Pero bueno, y entonces, digamos, ¿cómo seguiría esto? ¿Hay alguna manera de poner, como si te dijera, en el freezer esto hasta que esto se defina? ¿Quién define si esto está bien o esto está mal? Digamos, ¿quién es el superior en esa toma de decisión? Cualquier evento de esta naturaleza puede ser presentado ante la justicia, pero hay que tener cuidado. Pero ahí sigue su curso hasta que la justicia se expida. Claro, por supuesto. Ahora, si la norma sale pese a esta irregularidad, por supuesto que va a ser atacada en su momento por aquel que se sienta afectado por la norma. Ahora, les digo que hay un problema con la justicia, que esto es un tema que también ustedes quizás lo conocerán, que la justicia mendocina, en el caso Thompson, dispuso la suspensión de la aplicación de la ley de medios, sin existir un caso concreto. Entonces, aparte con una total incompetencia territorial, porque en todo caso el demandado es el Estado Nacional, no es el legislador que representa. Entonces, ojo con eso, porque la justicia en este caso también puede realizar un acto tan descabellado como el que hizo en Mendoza, ¿no? A veces uno no sabe si lo que hace falta es un constitucionalista o un profesor de castellano, ¿no? Porque están entendiendo realmente modificar como quitar y no como agregar. Sí. Es absurdo, eso lo sabe. Lectura de textos. Es semántico. Doy un ejemplo más. Sí, dale, por favor, cortito. Sí, el artículo 77 establece también una mayoría calificada para reformar la ley electoral. Suponte que mañana hacemos una reforma de la ley electoral que necesito mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Si yo derogo esa norma, necesito la misma mayoría que el artículo 77. Es el mismo ejemplo. Claro. Entonces, sería absurdo otro planteo. Una pregunta para vos. No estoy en condiciones de responder. Está angustiado, déjalo. ¿Cuándo viene Néstor vestido de Hitler? Que lo quiero ver. Más adelante, porque ahora vamos a ver una nueva sección de 678. El show del chiste, dale. El show del chiste en 678. Señores, aquí arranca el show del chiste. Chiste 1. Pueden asesinar a Cobos. Perfil.com. En el entorno de Julio Cobos están preocupados por su seguridad. Puede haber un atentado contra Cobos. Nuestro puntaje es 9. Chiste 2. Esto es una monarquía. Estamos viendo la distorsión democrática que hay. Usted argumentará con razón. Es como una monarquía esto, ¿no? Con razón. Es como una monarquía esto, ¿no? Nuestro puntaje es 7. Chiste 3. Esto es una dictadura. La Argentina, cuando nosotros la tomamos, tenía 54% de Me parece pobreza. que el gobierno Hoy no tiene conoce lo que está pasando. 12-14%. Tenía 27 de indigencia, prácticamente no tiene indigencia. La idea es llegar a fin de año con el programa. Y vamos a llegar. Si no llegamos, hay muchas cosas para... estarían demostrando que son una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. Estarían demostrando que son una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. Revista Noticias. Los peligrosos métodos de Kirchner. La irresponsable estrategia de apostar a la crispación. Y el pensador nazi que inspira a los Kirchner. Nuestro puntaje es... Preguntas finales. ¿Se imaginan en la dictadura a una vedette diciéndole a un miembro de la Junta Militar que no vivimos en democracia? ¿Y se imaginan en la dictadura a una revista haciendo un fotomontaje de Videla y Macera con el cuerpo de Hitler? Por ahí estaba Barragán. Ahí lo pudiste ver. Quería ver hasta dónde llega la creatividad del periodismo independiente, nada más. Sí. Con esto del miedo, ¿no? Estaba pensando que era la misma situación que la Bertolozzi, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás, cuando la senadora se sentó, lo primero que dijeron es, teme. ¿A vos por qué te parece que alguien teme políticamente cuando hace lo que hizo Cobos o hace lo que hizo Bertolozzi? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que acá hay una espiral inflacionaria del miedo utilizado de la manera más extendida que hay. Digamos, miedo puede tener la persona que va a trabajar y tiene miedo que la echen si está en negro. Y de eso, en toda la sarta de cosas que
que hablan los medios del establishment, eso no aparece. Miedo puede tener un chico si piensa que su madre, cuando tenga que ir a cobrar la asignación universal por hijo, crea que a la madre la van a dejar de lado. Digo, el ángulo, la perspectiva que uno le dé al miedo en términos de la condición humana, en este momento es muy amplia. O casualidad, los medios del establishment seleccionan los miedos que tienen que ver con la defensa de un modelo que, curiosamente, parecen, hasta el paroxismo, parecerse a los miedos que nunca van a confesar que tuvo la mayoría de la sociedad. Seleccionan palabras muy jodidas, especialmente, me parece, porque miedo, falta de libertad de expresión. Después del tema que acabamos de ver, ¿cuál es la falta de libertad de expresión? Ahora, a mí lo que me llama la atención es lo cada vez más ridículamente ficcionales que son, ¿no? Las ideas que tienen, porque además abonan, me acordaba del Zócalo, cuando estuvo Beatriz Arlo en TN, del Zócalo trucho que pusieron, hay un eje Caracas-Buenos Aires. Bueno, la tapa de noticias es evidentemente parte del eje Caracas-Buenos Aires. A mí cuando psicoanalíticamente dicen que los miedos esconden deseo, y cuando plantean un posible atentado a Cobos y el miedo ese de los medios, por el miedo del atentado a Cobos, el que tiene miedo soy yo. Exactamente. Sí, es exactamente así. Es una sobreactuación, me parece, y creo que vos lo dijiste ayer en algún momento en la feria cuando estuvimos. Es una hipótesis del miedo, una sobreactuación de la hipótesis del miedo, que no ocurre el objeto del miedo, porque el miedo tiene un objetivo, un hecho que produce el miedo, sea un fantasma o sea un ser real. Acá hay una idea de un miedo hipotético. Puede ocurrir un escrache y del escrache puede devenir en algo mucho más peligroso. Es toda una hipótesis que cala hondo en la sociedad. ¿Y sabés qué pienso? Cala hondo, pero también se va, porque vamos a darnos esperanza y expectativa. Cuando pasaron las encuestas, nos dimos cuenta que la sociedad que consume esto como nosotros lo consumimos, pues somos sociedad también, lo consumimos, también lo rechaza. Lo metaboliza de una forma que le permite rechazarlo. No hace caso de eso, no es tan fácil ya engañar a la sociedad. Dicen que a Cobos le están dando mucha sopa porque tienen miedo que lo lleve el hombre de la bolsa. Te quiero agregar una cosita si hay tiempo, muy brevemente. A mí me parece que justamente tratar de hacer creer que la agenda de la actividad política es esta, es lo que uno tiene que, digamos, no entrar en eso. Yo estoy suficientemente en contacto con militantes que también están en funciones, ¿no? Y cada tanto me encuentro con algún muchacho militante de hace muchos años, digo muchachos de 30 y pico años. El otro día me encontré con uno, el chino, no voy a decir el apellido. Yo lo conocí de cuando jugaba al rugby con mi sobrino. Ahora está a cargo del saneamiento de arroyos en la provincia de Buenos Aires. Con todo su grupo de militantes están a cargo de la limpieza de arroyos con las cooperativas, con las organizaciones sociales, con los intendentes, con AISA. No son cosas visibles ni divertidas para contar en los medios, pero uno cuando ve que esa gente aprovechó todo el caudal de militancia de lucha de los 90 en contra y que hoy los canaliza para limpiar arroyos, a mí me parece una metáfora. Porque ese pibe sabe que limpiando arroyos está dándole base para que el agua esté limpia y transparente. Digo, como esto hay muchísimas cosas que en esta sociedad uno puede encontrar de gente que está arraigada. Hacer periodismo oficialista no es una cosa agradable. Hacer comunicación para tareas de transformación es extraordinario. Una solita cosa más, porque, porque lo tomamos a risa, a mí yo fui el primero que se rió. Pero usar la figura del nazismo de una manera bizarra e idiota, sabiendo todo lo que significó el nazismo, ojalá le llegue por lo menos alguna queja de gente que se encarga de que el nazismo no sea tomado como una pelotudez, como lo está usando en esta revista, ¿no? Muy bien, nos vamos al corte, somos unos boludos, dale. Lo escribe Tenenbaum, Aguinis, Magdalena y Duhalde coinciden en la misma verdad, que somos boludos, le creemos a Cristina y está mal. Somos boludos, apoyamos lo que hace un fiscal cuando mete preso a un viejo torturador y lo hace
hace para que a Cristina le vaya